Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y este es el canal de APSI, Atención Psicológica Inmediata. Esta vez con un nuevo ciclo de temas. Hablaremos acerca de la pérdida, la muerte y el duelo. No olviden quedarse aquí y recuerden seguirme en las redes sociales, Instagram y Facebook. Me encuentran como apsi_psic. Demos inicio. Mi nombre es Marcela Sánchez y bueno, hoy los voy a estar acompañando con el tema de la elaboración del duelo. Como ya lo veníamos trabajando la semana pasada, el duelo pues pasa por varias fases, pasa por varias etapas y recuerden que viene acompañado también del tema de la enfermedad, pero también viene acompañado del tema de la pérdida, ¿no? Todo aquello que signifique pérdida en la vida pues definitivamente es un duelo. Les quiero recordar entonces que el objetivo que tiene la elaboración del duelo es ayudar a comprender que no se puede crecer sin sufrir y que hay que hacer un camino para valorar la misión de la vida. Les quiero recordar que la elaboración positiva de una pérdida depende de la persona. ¿Se acuerdan que lo dijimos en programas anteriores? También depende de sus características y también depende de sus recursos personales. De manera que no es fácil enfrentarnos a todas esas distintas pérdidas que nosotros tenemos en la vida, además porque son muy sufridas. Se requiere, ya lo habíamos dicho, un fuerte aliciente de esperanza para poder salir con vitalidad más bien, de dicha experiencia. Hablábamos también de la capacidad resiliente que debemos de tener todos los seres humanos para salir de esta fase tan dolorosa y tan triste que es pasar por un duelo. Recuerde que la mayor necesidad de la persona que está en luto o en duelo, pues es tener a alguien a quien comentarle por lo que está pasando, es decir, hacer a otros partícipe de su pena y también de sus recuerdos y de su tristeza. De gran importancia son también aquellos recursos que se convierten en el médico interior, en el camino hacia la curación y la salud, fuerza de voluntad, tenacidad, equilibrio, veracidad, capacidad de iniciativa, apertura a la amistad y sentido de responsabilidad. Mire, hay un autor que nos habla un poco acerca de la elaboración del duelo, mis queridos oyentes, y es un autor de apellido Worden. Él nos va a identificar 4 tareas muy importantes que el duelo debe tener. La primera tarea que se debe identificar, ¿sí?, cuando estamos elaborando un duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Eso sería lo primero. Luego de que se acepta la realidad de la pérdida, eso está relacionado, con todos los hombres y mujeres que afrontan con serenidad todo lo que tiene que ver con la enfermedad, pero también todo lo que tiene que ver con la muerte y aceptan la realidad de la separación con sabiduría y sobre todo con mucho realismo. Recuerde que no es pesimismo, no, es realismo. A veces la gente suele confundirnos, sobre todo las personas que estamos muy parados en tierra. No, es que usted es muy pesimista. No, a veces no es que seas pesimista, a veces es que eres realista. Pero entonces las personas suelen como generarte esa disonancia donde tú dices, bueno, yo sí soy realista o soy pesimista. No creas que eres pesimista. El pesimismo es otra cosa y la vamos a estar hablando también acá en este programa, en otros futuros programas. Pero acá estamos hablando de estar parado en tierra y asumir con realismo las cosas. Pues si es algo incurable, claro, arriba de nuestro Señor no hay nadie, pero si el médico ha determinado y ha dictaminado que es algo incurable, pues es realista poder decir, bueno, es algo incurable y asumirlo de tal manera. No es pesimismo, eso es realismo. Ahora, que si el Señor Dios se place en darme vida y en eso incurable volverlo tratable y curable y restablecer mi salud, Él sabrá, porque Él es el Dios todopoderoso, ¿no? Pero no quiere decir que yo soy pesimista si empiezo a asumir las cosas como deben ser, porque ya me acaban de dar un dictamen, un diagnóstico de algo incurable, ¿cierto? Entonces eso es importante. Si alguien se pierde, ¿no? Digamos una pérdida, termina una relación amorosa, yo no soy pesimista si simple y sencillamente sigo mi vida y sigo diciendo yo lo amé, yo lo quise, pero ya se acabó y no sé qué, es que usted es muy pesimista. No, soy realista.
¿cierto? Entonces hay que separar un poco estos conceptos, sobre todo el significado que se tiene sobre ellos en aquellas personas del común. Lo segundo sería para Worden experimentar el dolor. El sufrimiento causado por una pérdida está lleno de sentimientos y necesita ser elaborada, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se experimenta el dolor? Pues es muy sencillo. El dolor se va a experimentar primero con la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Llamar por su nombre a lo que se siente. Me siento triste, me siento resentido. Eso es tener conciencia. Lo segundo es la comprensión. Tratar de conocer el origen de los sentimientos ayuda a conocerse mejor y a ampliar campos de respuesta. Tercero, la aceptación. Los sentimientos son tesoros frágiles, pero esenciales para las relaciones. Comprender y apreciar los valores ligados a la separación necesita comprensión, no marginación o juicio. Aceptar es eso. Aceptar es poder comprender y apreciar que hay unos valores ligados a esa separación, sea de la salud o sea de cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, mire, la experiencia del dolor tiene que ver con esa necesidad de elaborarlas. Y la necesidad de elaborarlas, esas pérdidas, se da a través de la conciencia, la comprensión, la aceptación, pero también a través de la expresión. Toda persona elige la modalidad para canalizar esos sentimientos. Mire, sea verbalmente, sea con una actitud, sea escribiendo, sea de alguna manera, pero generalmente toda persona encuentra cómo canalizar lo que está sintiendo. La integración sería sería la quinta, ese quinto momento, esa quinta etapa de cómo hay necesidad de elaborar esa experiencia según el autor. La integración, los sentimientos forman parte de la experiencia humana. La valentía no es la ausencia del miedo o del dolor. La valentía es la confirmación de la validez de la vida a pesar del miedo y del dolor. Lo peligroso es vivir constantemente a la sombra de cada sentimiento. Lo que garantiza un sano desarrollo del dolor, mis queridos oyentes, es la capacidad de dar espacio a la variedad de sentimientos, liberándolos de manera constructiva. ¡Ay, cómo así! Bueno, hay momentos donde a través de una pérdida, sobre todo de la salud, se experimentan situaciones de ira, ¿sí? Pero esa ira debemos de canalizarla de tal manera que no me afecte ni afecte a otros, ¿verdad? Es de humanos airarse, ¿no? Pero ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Es de humanos airarse, pero cuídense de no pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo enojarme, puedo estar muy enojado por lo que me ha sucedido, pero no tengo ningún derecho ni a hacerme daño, ni a hacer daño a otros. De manera que, mire, el asunto con esto de garantizarse un sano desarrollo dentro del dolor. Uno dice, bueno, ¿cómo me explico yo esto? Claro, dando espacio a la variedad de sentimientos. Claro, hay que hacerlo, pero ojo y oído, liberándolos de manera constructiva. ¿Cómo hacerlo de manera constructiva? Es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy y pues la que vamos a tener que estar preguntándonos todo el tiempo, ¿no? Adaptarse al ambiente sería la tercera fase, según este autor, y a la vez tarea. Adaptarse al ambiente. La tarea del sobreviviente es la afrontación del desafío puesto por una vida cambiada con la pérdida. Entonces, mire, la tarea del sobreviviente es la afrontación del desafío. Claro, es un desafío que te va a enfrentar a una nueva vida porque ahora ya has perdido algo. Llámese la salud, llámese a una persona, llámese a un empleo, llámese una edad, una etapa del ciclo vital, llámese algo que deseabas mucho, pero bueno, ya esos son etapas del duelo que hay que superar. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el reinvertir la energía emotiva en otras relaciones.
Quien ha sido herido por la muerte rehúsa por temor a involucrarse con otras personas. Mire, quien ha sido herido por la muerte, pero también quien ha sido herido por una pérdida, como en este caso la pérdida de la salud, ¿sí? Rehúsa por temor a involucrarse con otras personas, ¿sí? Por temor a desahogarse en algo o en alguien, ¿cierto? Un corazón herido, nos va a decir un autor de apellido Gray, queridos oyentes, mire, un corazón herido se cicatriza abriéndose a los demás. La vida debe vivirse por algo. La vida no debe vivirse contra alguien, no. La vida debe vivirse, mire lo que dice, por algo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a pesar de que el corazón esté herido, ya lo decíamos en el programa anterior, y las cicatrices sanan, cierran, se vuelven de hecho cicatriz, es cuando podemos abrirnos a los demás. Una de las maneras sería, por ejemplo, preguntarnos ¿por qué a mí? Pero también sería preguntarme ¿para qué en mi vida esta situación de pérdida y qué es lo que debo enfrentar ahora que venga el futuro? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a sobrellevar? ¿Cómo voy a vivir esta nueva vida, esta nueva etapa en el futuro? Mire, por ejemplo, ahí tenemos a los pacientes VIH. Los pacientes VIH que llegan a nuestras casas en Colombia y en Medellín, Antioquia, ellos llegan desolados, tristes, abatidos. Realmente llegan en una etapa, en un momento donde deben comenzar a iniciar la elaboración del duelo. Ellos llegan tristes de verdad. ¿Y qué pasa? Pues que ahí estamos todo el equipo interdisciplinario para hacerles ese apoyo, en ese caminar en esta nueva elaboración de duelo, en este momento de esta vida que cambia radicalmente con un diagnóstico de una enfermedad que no se tenía, que no se creía y que no se esperaba. Y que sobre todo tenemos una connotación histórica, cultural, de pensar que es una enfermedad de otros y no puede pasarme a mí, ¿cierto? El VIH, más asociado como SIDA, que ya ustedes saben y conocen, es la razón de ser de nuestra fundación, de la Fundación EUDES, ataca, invade, subyace a muchos colombianos hoy día. De hecho, por cada uno que recibe el diagnóstico hay 10 que no lo saben, pero esos 10 en algún momento de su vida que presenten síntomas y signos, pues tendrán que ir al médico y allí se van a enterar que padecen VIH. El VIH es sinónimo de SIDA, pero no sinónimo de muerte. Cabe aclarar que hay pacientes en fase VIH que nunca llegan a ser fase SIDA y hay pacientes que lastimosamente llegan a la seguridad en salud cuando ya están en fase SIDA, es decir, pasaron por un momento de riesgo en su vida, pero nunca se percataron ni se preocuparon de hacerse una prueba, de hacerse un examen. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dejaron pasar el tiempo y cuando fueron ya estaban en una sintomatología y en unos signos bien profundos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Ya no era un virus, ya ahora estaban en una fase SIDA, es decir, el virus ya había acabado con todas sus células de defensa o la gran mayoría. Estas cayeron notablemente dentro del sistema inmune y el paciente entró a lo que llamamos fase SIDA. Esta personita cuando llega en fase SIDA, pues obviamente él está asumiendo que es la muerte. Muy seguramente puede serlo, pero muy seguramente puede determinar un cambio de vida, un cambio de hábitos y permanecer en el tiempo algún tiempo más. Cuando se está en fase SIDA, yo no voy a decirle, mire, lo común es que la persona salga de fase SIDA y retome fase VIH. Pero no es lo común, pero ha pasado. Y ha pasado porque todo está también en esa capacidad mental, moral y espiritual, ya lo hemos dicho, que tiene la persona para sobrellevar la enfermedad, para sobrellevar este diagnóstico de pérdida. Entonces mire lo que dice acá el autor: reinvertir la energía emotiva en otras relaciones. Quien ha sido herido por la pérdida de algo se rehúsa por un temor a involucrarse con otros. Quien llega a la fundación no llega bajo la premisa del temor a involucrarse, al contrario, llega bajo la premisa: tengo mucho miedo, tengo mucho temor, pero quiero involucrarme con otros, y esos otros son la Fundación EUDES, porque son quienes me van a ayudar.
quienes me van a abrir el camino, quienes me van a dar una luz donde está perdida la esperanza y donde se cree que ya es sinónimo de muerte ese diagnóstico y donde se piensa que de allí no se va a salir ya. Pero cuando llegan a la fundación, los pacientes suelen decir cosas como, mire, yo vine a la fundación porque cuando yo recibí este diagnóstico yo me di cuenta que ustedes existían para ayudarnos. Yo me di cuenta que ustedes existían para apoyarnos en este proceso tan doloroso y para explicarnos un poco qué fue lo que sucedió con nosotros y qué es lo que pasa con nuestro cuerpo con esta enfermedad y a qué debo atenerme, cómo debo vivirla y cómo debo sobrellevarla. Entonces, si ve, ellos vienen por el contrario, con mucho temor sí, pero por el contrario se unen a una institución, a una entidad, a un ente de apoyo, a un lugar donde van a tener y van a recibir apoyo, ayuda integral, y ellos van a tener una perspectiva nueva, diferente de lo que es el VIH, y así podrán sobrevivir, subsistir en este mundo y valle de lágrimas, muy a pesar del diagnóstico, pero podrán vivir de una manera muy diferente y podrán vivir de una mejor manera su duelo, su pérdida a la enfermedad que les convoca y que les subyace. Bien, entonces en esa línea, mis amados y estimados oyentes, ahí están las fases o tareas para la elaboración del duelo que nos propone Worden, este autor, que nos va a decir, primero es aceptar la realidad de esa pérdida, segundo es experimentar el dolor, ese sufrimiento, tercero es adaptarse al ambiente, esa nueva tarea de sobrevivir y afrontar esos desafíos, cuarto, reinvertir la energía emotiva en otras relaciones, y también de esa manera va a venir ese alivio de corazón, va a venir esa cicatriz que llamamos, que va a cerrar y que ya no va a doler porque ahora solo es una cicatriz, es decir, ahora solo es un espejo, ahora solo es un motivo, ahora solo es ese recuerdo que queda de eso que se vivió, de esa angustia, de ese temor, de ese dolor que se vivió frente a ese momento donde sucedió el acontecimiento de la pérdida, sea de la salud, sea de otra cosa, pero que da paso a la elaboración del duelo. Mire, el verdadero desafío no es preguntarse de dónde viene la tragedia o de dónde viene esta situación por la que yo estoy pasando o estamos pasando, ¿no? Aquí el verdadero desafío es ¿a dónde me puede guiar esto? ¿Cierto? ¿Hacia dónde me puede llevar? Es pensar un poco más en la trascendencia y no quedarse en el momento. Yo sé que es difícil, claro, muchos que están allí en sus hogares, en sus lechos de enfermo, pueden estar en un hospital escuchando este programa, pueden estar en su casa, pueden estar diciendo, claro, ella lo dice muy fácil porque tiene vida, porque tiene salud, pero yo ya me estoy muriendo y yo ¿por qué lo voy a mirar de esa manera? Claro, yo entiendo que eso es así, pero es un deber humano poder cambiar la perspectiva de cómo nos han enseñado a ver el mundo, de cómo nos han enseñado a ver la vida. ¿Por qué hay que cambiarla? Porque Dios es luz, Dios es vida, Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros moldeemos un poco ese temperamento, esa personalidad, ese carácter, como lo quieras llamar, bajo el cual hemos vivido y hemos instaurado unos preceptos que no nos han conducido a mucho en la vida o que no nos han llevado a dar grandes pasos firmes en la fe. Sí, a pesar de la enfermedad, yo debo tener fe. A pesar del dolor y el sufrimiento de una pérdida, yo debo tener fe. A pesar de lo mucho que me han herido, me han abandonado, me han hecho sufrir, yo debo tener fe. A pesar que he perdido empleos toda la vida, voy del uno al otro, relaciones, voy de la una a la otra, mis hijos se marcharon, mi hogar no perduró, mi salud se agravó, mis amigos me dejaron, no pude obtener cosas que quería, mis metas no fueron cumplidas. Hay que tener fe. Esa es la óptica en la que nos quiere el Padre. Y por eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Sin decirles, bueno, hay que hacerlo ya, pero sí puedo invitarlos a que comience a trabajar en ello ya.
porque es mejor partir de este mundo teniendo una óptica distinta, teniendo una perspectiva distinta, pudiendo poner los ojos en él, en el camino, en la vida, en la verdad, en la luz, y no quedarnos anclados, esclavizados de las tinieblas y de la oscuridad. Mire, estos espacios en este programa y en esta emisora en general, todos los días se abren y todos los días estamos 24 horas para llevarle a ustedes una voz de aliento, para llevarle a ustedes una voz de ánimo, para enseñarles un camino distinto. ¿Cuál? El camino de la fe. ¿Cuál? El camino de la esperanza. Entonces yo no puedo sentarme aquí simplemente y decirle, listo, le dieron un diagnóstico, qué triste, qué pesar, llore, sufra y parta en paz. No, yo no puedo decirle eso, yo tengo que mostrarle una óptica diferente. Y créame que posiblemente lo mío no es la salud, aunque, bueno, la enfermedad, aunque ya les he contado que padezco de rinitis hace muchos años, pero sí puede ser otras pérdidas que he tenido en la vida. Es humano perder. Es humano tener duelos, dolores, sufrimientos, pero también es humano poderse restablecer, poderse levantar, poderse parar y poder avanzar y decir hay que seguir, hay que continuar. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta para lo que estamos hoy reunidos acá pues en este programa y que ustedes siempre son tan fieles oyentes nuestros y que también son tan fieles con la fundación, que han apoyado a la fundación sin medida, que siempre han estado allí, pues es modo y manera de retribuirles el poder traerles a ustedes temas como este tan bonito, tan humano, tan importante como es la elaboración del duelo. Mire, la capacidad de recordar y de hablar de eso que perdimos, de la enfermedad, de la salud que acabamos de perder o de esa enfermedad, claro, que tenemos, o también esa forma de hablar de ese empleo que se perdió, de esa persona amada que se fue o de alguien que se murió, no sé. Eso hace parte de la sanidad interior y eso también hace parte de esa tarea importante para en el proceso y el camino de elaboración del duelo. De la misma manera, la capacidad de entablar nuevas relaciones, como ya les citaba el ejemplo de los pacientes VIH que llegan con este diagnóstico, y poder sumergirse en los desafíos de la vida de la mejor manera para salir avantes, como decimos o como dicen por ahí. Segunda de Corintios 5:1 nos va a hablar acerca de la gratitud. Entonces mire que la gratitud por cuanto se ha recibido de la vida, todo lo que se ha recibido en la vida merece gratitud. También en el Salmo 42:5 nos va a decir el salmista que recuerden la esperanza y la confianza en la ayuda de Dios. Toda esperanza y toda confianza debe estar puesta en manos de Dios. De la misma manera, Segunda de Timoteo nos va a decir palabras de esperanza. Segunda de Timoteo 2:11 va a tener esas palabras de esperanza para nuestra vida. Triste sufrir, pero es aún más triste no saber sufrir. Triste morir, pero es aún más triste no saber morir. Triste no sentirnos amados, pero es aún más triste no saber amar. Yo los dejo hasta aquí. Mi nombre es Marcela Sánchez y que bueno, tenemos aquí todo un equipo de producción. Dios les bendiga.